Agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de estar en este santo lugar. Esta noche Pastor Salvador no nos acompaña, ya que siempre está realizando actividades, pero ya mañana estará con nosotros en este lugar. Mientras tanto, esta noche vamos a seguir escudriñando lo que hemos venido cada semana haciendo, y es las parábolas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado a través de la Biblia. Hace exactamente 3 semanas atrás que se ha iniciado, una de las parábolas que creo que nos ha llamado mucho la atención fue justamente la de hace 8 días. Y justo la de hoy es un complemento precisamente de lo que el Señor nos habló hace 8 días. ¿Recuerda usted lo que Dios nos habló hace 8 días? ¿Sí lo tiene presente? Hoy el Señor continuará justamente explicándonos acerca de las prioridades. Y es que Lucas capítulo 14 inicia precisamente Jesús hablando de un hombre hidrópico que tenía un problema en su cavidad, tenía agua. Y el primer problema es que Dios lo sana el día sábado, en el capítulo 14, versos del 1 al 6, y se dirigió a la gente precisamente para darles a entender que él no tenía importancia el día precisamente. Y los fariseos, saduceos y todos ellos buscaban encontrar en Jesús un tropiezo. Luego Jesucristo se dirige precisamente a una gente que buscaba el mejor asiento, aconsejando que en vez de buscar el mejor asiento, el Señor les dice: siéntense atrás, en el lugar menos indicado. Y invitaba precisamente a llevar a los menospreciados a la mesa. Esto ahí en Lucas capítulo 7, 14, los versos 7 al 14. Y luego precisamente lo que justo acabamos de ver, cuando Jesús en esa parte, en esa historia, cuando lo invitan a él, hay un verso que se desprende, dice: bienaventurado el que comiere pan en el reino de los cielos. Y Jesús les responde con otra parábola, y es la parábola de la gran cena. De los versos precisamente 15 habla de esta parábola, el verso 15 de ese capítulo 14, y en ella podemos darnos cuenta una lección importante que el Señor Jesucristo le dio a aquellas personas en aquel momento, sugiriendo que los elegidos habían rehusado asistir a la invitación, y el Señor le dio prioridades a otras personas, a los gentiles, que tomaran el lugar. Y la lección que hoy precisamente nuestro Señor Jesucristo nos tiene, viene a rematar lo que el Señor ha venido haciendo a lo largo de los días miércoles con las enseñanzas de las parábolas. Y es que el Señor a nosotros nos exige algo extraordinario. Y aunque en pantalla usted observa precisamente lo que es nuestra parábola del día de hoy, la parábola de la torre, no nos vamos a adentrar precisamente a hablar con lo que tiene que ver con la construcción. Aunque el título lo lleva como tal, hay algunas prioridades que el Señor enfatiza acá, y son las que nosotros precisamente vamos a ver esta noche. Naturalmente que los elegidos, mis queridos hermanos, somos nosotros. Y la pregunta de esta noche para poder iniciar sería que si Jesús está ocupando la prioridad en nuestras vidas, ¿podríamos nosotros levantar la mano en esta hora y usted podría decir: sí, hermano Héctor, Dios es mi prioridad? ¿Podría levantar la mano en esta noche diciendo: sí, es Dios su prioridad en su vida? Piense por un momento. Le vuelvo a hacer la pregunta: ¿es Dios la prioridad en su vida? ¿Podemos levantar la mano y decir: sí, es Dios la prioridad en mi vida, sin ningún temor a equivocarnos? Porque si hay duda, si realmente no podemos tener la libertad para poder decir que Dios no es la prioridad, entonces tenemos un pequeño problema. Y es que el Señor ha venido primero relacionando precisamente esto. Hace 15 días, con la parábola de la gran cena, lo que me hace a mí pensar es que la cena, la invitación, era para los judíos. Ellos rehusan, y Él tiene que acudir a los gentiles para llamar.
Pero mi querido hermano, si usted me permite decirle, esa invitación a la cena, esa también es para nosotros. Y saben, el Señor sigue haciendo la invitación a esa cena. El problema es que nosotros no hemos aceptado esa invitación del Señor hoy en día. Es decir, si ya no hay griego, ya no hay judío, el Señor hace esa invitación. El problema es que no todos están dispuestos a responder a esa invitación. Entonces, la pregunta ¿es Dios la prioridad en mi vida? Si así es, mi querido hermano, entonces miremos algunas cosas que Dios exige precisamente a los que considera Él que son sus hijos y a los que nosotros nos consideramos que Él es nuestra prioridad. Y yo le voy a invitar entonces a que usted se ponga sobre sus pies y vamos a acudir precisamente a la cita bíblica que lleva por nombre nuestra parábola de esta noche. Y aunque repito, la imagen muestra unas personas construyendo una torre, bueno, no nos vamos a adentrar mucho en construcción, sino más que todo, Dios utiliza una hipérbole acá, es decir, un ejemplo del momento para poderles dar una lección a sus discípulos de ese momento. Lo tiene, es Lucas capítulo 14, versos 25 al 30. Es donde vamos a estar escudriñando la bendita palabra de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Lo tiene? Lucas capítulo 14, verso 25. Leamos entonces, siempre bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, que dice, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Verso 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Y el verso 30 termina diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Amén. Podemos sentarnos en esta preciosa hora de la noche. Jesús se encuentra, mi querido hermano, de camino a Jerusalén y a cumplir con llevar su cruz. Pero las personas, la multitud que estaba en ese entonces, pensaba que Jesús iba de camino a Jerusalén, pero a recibir su corona. Precisamente el día de hoy, miércoles, inicia lo que muchos denominan la cuaresma, ¿no? Los 40 días para poder en una fecha determinada precisamente ejemplificar lo que Jesucristo hizo precisamente en ese periodo de vida. El problema es que a Jesús lo consideraban un ganador, y alguien que es ganador tiene muchos adeptos. Es decir, hey, Jesús, Él sana, Jesús liberta, Jesús hace milagros. El otro día había escasez de comida, Él con unos pececillos multiplicó y nos dio de comer a todos. Es decir, a Jesús lo miraban precisamente como la persona que podía hacer grandes cosas ahí. Y me parece muy interesante porque el verso 25 inicia con una frase más que interesante, la palabra grandes multitudes. ¿Qué le hace pensar a usted?
Primero, al iniciar el capítulo 14, eran pocos. El Señor a la casa de un fariseo lo invitan a cenar y él aprovecha para hacer una introducción extraordinaria en cuanto a la invitación. Y les dice: hey, no busquen los primeros asientos, mejor quédense hasta atrás. Y si viene el que organizó la fiesta y te dice pasa adelante, pues bueno, ya será él, pero tienes que quedarte atrás. Y el Señor, entonces, el fariseo que había invitado a Jesús a comer, le dice precisamente: bienaventurado el que coma el pan en el reino de los cielos. Y ellos esperaban precisamente esa parte, y Jesús les responde ahora empezando a introducir lo que él considera es algo preciso para nuestras vidas. Y él les dice que la invitación era para todos, pero no todos quisieron aceptar esa invitación. Es decir, ¿sabe qué es lo que hace Jesús? Es pasar con un azafate en la mano, ¿sí? Y hacernos la invitación. ¿Quieres probar? ¿Sí? ¿Quieres? Y me llama la atención porque el verso 26, vea conmigo la frase como inicia el verso 26 de ese capítulo 14 que estamos leyendo de Lucas. Y dice: si alguno viene a mí. No está exigiendo el Señor, no está diciendo, hermano Miguel, Dios exige que usted adore a Dios, si alguno. Es una elección, ¿sí? Dios no nos fuerza a nosotros. Es decir, grandes multitudes iban detrás del Señor. La razón es que el Señor, en la invitación a la cena, ellos dijeron: algo podemos cachar nosotros acá. Y la lección que el Señor les da es empezarles a introducir las prioridades. Y el Señor hoy a nosotros nos está hablando precisamente de algo extraordinario que tiene que ver con nosotros, con nuestra prioridad. Acompáñenme entonces y leamos precisamente lo que tiene que ver con nuestro tema. Y el tema dice que todo el capítulo 14 de Lucas es el mismo, y en él se encuentran tres parábolas que Jesús ilustró para enseñar sobre el costo de ¿qué cosa? Del discipulado y la prioridad de el reino. El contexto inmediato dice: grandes multitudes. Con el verso 25, Jesús sabe que no todos son seguidores verdaderos, incluso sus discípulos no han entendido la necesidad de su sufrimiento y su muerte en la cruz. ¿Y sabe qué era lo que el Señor Jesús les quería transmitir a sus discípulos? Era precisamente esto: seguir a Cristo tiene un alto costo. Seguir a Cristo, ¿qué tiene? Un alto costo. Una palabra poco popular en nuestros días es compromiso. Nadie quiere compromiso. Si hay algo que aborrecemos y le huimos, es al compromiso. Mejor le dejo paso a alguien que lo quiera hacer. Eso de andarme comprometiendo no va conmigo. Y estamos precisamente tentados en esta situación. Es decir, los asientos de las iglesias se llenan porque las iglesias tientan a los miembros a decirle: si tú vienes, te prometemos que vas a obtener una mejor casa, un mejor trabajo, una mejor remuneración, y puedes obtener esto. Mientras que hemos dejado de predicar lo que verdaderamente Jesús considera un compromiso y un alto costo. Es decir, para poder ser discípulo del Señor Jesucristo, necesitamos primero ser un discípulo fiel, necesitamos tener una asistencia regular a la iglesia, necesitamos cumplir precisamente con los compromisos que Dios a través de nosotros ha hecho. Es decir, un padre tiene que cumplir con cuidar a sus hijos, los esposos de ser fiel entre ellos mismos, practicar toda la honestidad. Hoy el hermano decía decir siempre la verdad. Es decir, son compromisos que nosotros hemos adquirido y que necesitamos. El problema es que muchas veces los consideramos que son altos para nosotros, y el Señor Jesús precisamente nos muestra esto. Primero, que mis queridos hermanos, ser discípulo de Jesús no es fácil.
Y ahí es donde el Señor entra en apelación. A Dios no le impresionan las grandes multitudes. Si Jesús hubiera estado interesado en que su ministerio quedara escrito que a él le siguieron miles y miles y miles, la Biblia lo hubiese dejado sentir. Pero al contrario de eso, él deja en el verso 25 diciendo: grandes multitudes iban con él. Interesante, volviéndose, les dijo. Y vea esto: yo hubiese pensado a Jesús ser un poco más tierno, ser a Jesús un poco más amoroso, tener otras palabras para poder decirles a las multitudes que lo estaban siguiendo: hey, esto va a estar difícil, pero si ustedes quieren, pueden venir. El Señor a lo largo de la Biblia es directo, es claro y es conciso con cada uno de nosotros. El Señor Jesús, ¿sabe?, no nos engaña, nos ofrece y nos dice cuál es el plan, y nos dice el costo que tiene ese plan. Y a diferencia de que cuando usted va a una tienda de electrodomésticos y usted va a adquirir algo y le dan el costo, y el costo este es el costo, pero si usted no tiene el dinero completo, se lo podemos financiar a través de cuotas. Le van a quedar en 36 cuotas módicas, bajitas, y usted las puede ir pagando por poco, ni las va a sentir. El Señor no dice eso, es claro en decir que el compromiso con Él va a ser costoso, va a ser costoso. Es decir, el Señor Jesús no trata de esconder el precio. Al contrario, la etiqueta del precio la pone más grande, y la etiqueta del precio la pone grande para que todos la miremos y nos diga: el costo por seguir a Jesús es caro. Y esto se desprende entonces en nuestro primer punto de esta noche: el costo del discipulado. ¿Cuál es el costo del discipulado, mis queridos hermanos? ¿Sabe? Hay algo extraordinario. El Señor Jesús no iba a exigir algo que Él no estuviera cumpliendo. Es decir, si Él sabía que el discipulado es costoso, Él tenía que pasarlo. No tiene que retirarse usted del libro de Lucas, del Evangelio, ahí mismo. Póngale un dedito si usted quiere para no perder el capítulo 14, porque evidentemente vamos a regresar a él. Pero el capítulo 9, el texto no va a aparecer en pantalla, así que acompáñeme a buscarlo. Capítulo 9, pero verso 51, siempre de Lucas. Capítulo 9, verso 51. Jesús quiere que sus discípulos tengan algo bien claro y que nosotros lo podamos tener. Es decir, antes que Jesús nos exija y nos diga que es difícil, Él mismo ya lo ha experimentado. Lean conmigo verso 51 del capítulo 9, que dice: cuando se cumplió el tiempo, ¿qué tiempo? En el que Él había de ser recibido arriba, es decir, tenía que regresar allá al seno del Padre. ¿Qué pasó? Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Una frase corta que resume lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. La palabra afirmó su rostro, es decir, se preparó. Y usted conoce la historia, ¿no? Conoce el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Jesús no me va a pedir a mí algo que Él no ha experimentado precisamente en la cruz del Calvario. Muchos son los que simpatizan con Jesús, pero no renuncian a todo lo que poseen. Mi querido hermano, las palabras del Señor Jesucristo son un poco drásticas, y yo quisiera decirle que el Señor tal vez está utilizando una semántica diferente para querer ocultar algo, pero el Señor es claro. Regrese conmigo ahora al capítulo 14 y entremos en detalle entonces a partir del verso 25 lo que el Señor exige a los que nos consideramos ser sus discípulos. E inclusive, si usted tiene Reina Valera del 60, el título que el escritor de Lucas le da a este párrafo, a esta sección de la Biblia, es: lo que cuesta seguir a Cristo. Es decir, ¿qué precio es el que hay que pagar? Miremos entonces. Es decir, el precio es el siguiente: grandes multitudes iban con Él, volviéndose,
les dijo: ¿por qué el Señor se para y les tiene que hablar? Porque él sabía que dentro de esa multitud había muchos que únicamente estaban de espectadores, de aficionados o simplemente curiosos que querían saber qué hacía Jesús, pero también habían comprometidos. Y el Señor dice: es momento de decirles lo que cuesta seguirme a mí. Verso 26: si alguno, note nuevamente, no exige el Señor, es una oportunidad que nos da a todos. El alguno es una oportunidad abierta para todos, no hay acepción. El que a mí viene, ¿qué dice el Señor? Yo no le echo fuera. Es decir, el Señor dice: si tú quieres venir, ven. La invitación está abierta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno quiere venir, abra entonces la puerta. ¿Qué puerta? La de su corazón. Yo entro, entras conmigo, cenamos juntos y entonces empezamos a caminar juntos. 26: si alguno viene a mí, y vean la primera exigencia que el Señor nos presenta en estos versos, es: y no aborrece ¿a quién? A su padre, 1, a su madre, 2, mujer, 3, hijos, 4, hermanos, 5, hermanas, 6, y termina: aún tu propia vida. ¿Qué pasa? No puedes ser mi discípulo. Jesús, ¿ahí podemos negociar con Jesús? No, es tajante, ¿no? Es decir, no puede ser mi discípulo. Hermano Héctor, entonces, ¿qué hacemos esta noche acá sentados escuchando el mensaje de Jesucristo? Eso es lo difícil, ¿no? El mensaje inicia precisamente, muchos son los que simpatizaban con Jesús, pero, ¿qué cosa? No renunciaban a todo lo que poseían. La palabra aborrecer en el original, ¿sabe qué es lo que está significando en ese párrafo cuando dice si no aborrece? La palabra aborrecer viene de una palabra griega mesei, que lo que está diciendo ahí es odiar, es desatender, es ser indiferente. En otras palabras, el Señor prácticamente le estaba diciendo: si tú no eres indiferente a tu padre, a tu madre, mujer, hijos, hijas, hermanos y hasta con tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. Es decir, el Señor estaba seguro de lo que Él estaba diciendo. Es difícil escuchar estas letras, es difícil oír este pasaje, porque suena como algo que va en contra de la familia. Y sabe, el mismo Señor Jesucristo en Efesios dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en los días. Es decir, en las últimas décadas hemos visto la decadencia de la familia tradicional. Hemos visto que las familias precisamente están en una parte en la cual están dejando de ser como tal, unidas, como Cristo lo dejó. Recuerda, en el principio, ¿qué fue? Varón y hembra. Y el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una persona idónea. Y el Señor, ¿cuál fue la ordenanza que les dio a ellos? Multiplíquense, multiplicaos, ¿sí? Expándanse, les dijo Adán y Eva. Es decir, esa es la voluntad de Dios, es que existan las familias. Pero empezamos a reconocer que las consecuencias de esta decadencia se deben precisamente a que no hemos tomado las prioridades que el Señor Jesucristo nos está diciendo. Estas palabras de Jesús suenan irrespetuosas, suenan violentas y suenan difíciles de comprender. ¿Cómo le explico yo que usted tiene que aborrecer a su hijo, el que usted tanto le pidió a Dios? ¿Cómo le explico que usted tiene que aborrecer a su esposa, a sus padres y hasta su propia vida? Y el Señor dice: hey, si no haces eso, ¿qué dice? No puedes ser mi discípulo. Un político ofrecería la gloria y la riqueza. Cristo ofrece cruz, desprendimiento y renunciamiento. ¿Qué es lo que ofrece Cristo? Cruz, desprendimiento y renunciamiento. Es decir, desprenderse y renunciar, y la cruz. Para poder entender esto de aborrecer, debemos de estar precisamente en el momento en que Jesús quiso transmitir esta frase a aquellas personas. El aborrecimiento no es tan lejano en la Biblia. Hermano Henry, le voy a pedir Proverbios capítulo 13, verso 24. Hermana Nancy, usted me va a ayudar con Samuel 19:6
y le voy a pedir a mi hermano Miguel, si usted me puede ayudar, hermano Miguel, Génesis 29:30. 3 pasajes. Ustedes lo buscan, cuando lo tengan, me levantan la mano para poderles dar. Y se van a dar cuenta que la palabra aborrecer en este contexto no busca un disgusto a las personas que estaban escuchando a Jesús, pero sí le buscaba precisamente que entendieran que Jesús exige amar menos a las personas que consideramos nuestras y amarlo más a Él. Proverbios 13:24, ¿qué dice? 13:24, ¿correcto? Dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano socorre. Si no hay castigo, dice, lo aborrece, pero desde temprano lo que hago porque te amo, entonces es que te castigo. Y ahí se deja ver la palabra aborrecimiento. Vea conmigo Samuel capítulo 19, segundo libro de Samuel, segundo libro de Samuel 16:6 y Génesis 29, tenemos Génesis 29:30. Y llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún todos otros 7 años. 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. El 32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Y el 33 termina diciendo de ese capítulo 29. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuando oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también y llamó su nombre Simeón. Correcto. Voy a darle la palabra a la hermana Nancy y luego voy con el hermano Carlos Lux. ¿Estamos? Amando a los que te aborrecen y a los que te aman, aborréceles. No parece tener una congruencia, ¿no? Es decir, estoy de acuerdo que tengo que amar a mis enemigos, pero a los que amo, ¿por qué los voy a aborrecer? Es decir, desde el Antiguo Testamento hay una relación de amor y aborrecimiento. ¿Por qué hace una mezcolanza la Biblia? Porque, mis queridos hermanos, para poderle entender y comprender que Dios me está diciendo que si no aborrezco padre, madre, mujer e hijos, no puedo ser su discípulo. Y si la palabra aborrecer tiene que ver con despreciar, desatender, odiar, tenemos un serio problema. Cuando Jesús precisamente estaba contextualizando estas palabras a la multitud que lo seguía, la multitud sabía muy bien de estas frases. Antes, ¿sabe qué había dicho el Señor Jesucristo en el capítulo 9, verso 60? Cuando 3 personas se acercaron con Él, la primera vino y se le acercó y le dijo: yo quiero ser tu discípulo. Y la respuesta de Jesús fue: las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Otro que también le dijo: yo quiero ser tu discípulo. ¿Sabe qué le dijo el Señor Jesucristo? Si quieres ser mi discípulo, dice: aborrece a tu padre, porque él primero quería enterrar a su padre. Y el Señor dice: deja a los muertos que entierren a sus muertos. Y un tercero se le acerca y el Señor: yo quiero también ser tu discípulo, pero primero déjame despedirme de mi familia. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? La respuesta fue: ninguno que poniendo su mano sobre el arado mira para atrás es apto en el reino de los cielos. Es decir, Jesús promete que nuestro compromiso va a ser fiel con Él, pero también hay una recompensa esperándonos para cada uno de nosotros. Es decir, si es difícil y el precio es costoso, es porque la recompensa tiene que ser buena. Es decir, ¿por qué las personas que han delinquido y
tienen y son famosas, tienen una recompensa alta, y aquel que le roba el celular o la billetera aquí a la vuelta, no le ponen una recompensa para atraparlo, porque va con el grado, ¿no?, de la delincuencia que ha hecho. Y el Señor dice: a más compromiso, tu recompensa va a ser más grande, ¿sí? A más sacrificio, tu recompensa va a estar ganada. Pero si tú has dado un vaso de agua, ten seguro que también va a tener su recompensa. Es decir, el Señor promete que ha de recompensarnos. Si no fuera así, no existieran por lo menos 5 coronas. Y cada una de ellas se deja ver en la Biblia. Hay una corona de vida, una corona de fidelidad, una corona para cada uno de nosotros esperándonos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios sabe el trabajo que cada uno de nosotros ha realizado. Amén. En otras palabras, Dios desea un compromiso, pero también Él sabe que va a haber una recompensa. ¿Hermano Carlos? Sí, con el tema de aborrecer a una persona, especialmente a padre y madre, ¿no? Amén. Cuando en el principio de la Biblia, en uno de los mandamientos, Dios dice de que debe de honrar al padre y a la madre, y esto va a hacer que tengamos una largura de vida, de días en la vida. Y acá pues ya habla de aborrecer, con tal de seguirlo a Él. Correcto. Dios cuando dio los mandamientos, es para no confundir esto, ¿no? Porque Dios cuando dio los mandamientos, se los dio específicamente al remanente que había sacado de Egipto, a él, a nadie más, a él. ¿Por qué? Porque toda esta gente que salió de Egipto creía firmemente y tenía la esperanza de Dios. Entonces todos ellos, por decirlo así, todos eran cristianos hijos de Dios. Entonces los padres, cuando naciera un niño, iban a seguir enseñándole las cosas de Dios. ¿Sí? Pero ya después de esto, como se fue creciendo el pueblo, creciendo, ya hubo mucha gente, ya la tercera, cuarta generación, ya eran muy rebeldes con Dios, ¿verdad? No creían en Dios. Hasta esas generaciones llegamos nosotros. Entonces hoy día hay gente que, pues definitivamente no quiere nada de Dios, se olvida de Dios y todo. Y los hijos son iguales. Pero hay hijos que a veces se convierten a Cristo y los padres siguen siendo los mismos. Y los padres quieren que el hijo siga siendo de la misma religión que ellos son. A eso se refiere en parte de Dios, ¿verdad? Que dice, si un hijo se aparta de sus padres, en la creencia de ellos, no que los aborrezca, que los odie, no, sino que es la creencia del padre el que hay que aborrecer, la creencia del padre la que no hay que seguir cuando una persona se convierte a Cristo. Es decir, si mi papá y mi mamá no creyeran en Cristo, o tuvieran otro tipo de religión, fueran brujos, por decirte ahí, pero si yo vengo y me convierto a Cristo, definitivamente estoy renunciando a lo que ellos están tratando de enseñar. Correcto. Entonces, A eso. estamos aborreciendo cabalmente no fue la palabra, pero la religión de ellos, por decirlo, o las creencias de ellos. Y saben, a eso yo le agregaría lo que Jesús dijo. Él tuvo un conflicto con su familia. Sus hermanos, estando él en la cruz, le dice: hey, mira a tu madre y a tus hermanos. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor en ese momento? Él les dice: mi familia y mi familia, mi madre y mis hermanos, ¿quiénes son? Decía él: son los que hacen la voluntad de mi Padre. Es decir, a lo que el hermano Carlos agrega, tiene que verse una conceptualización dentro de nosotros. Es decir, el Señor no me pide que deje a un lado a mi familia como tal, sino el mensaje final del Señor, cuando Él dice aborrece y nos da la lista. ¿Por qué no se remite el Señor únicamente a decir aborrece a tu familia? Es explícito, identifica. ¿Y sabe qué nivel de relación de consanguinidad hay acá? Es el primero: madre, padre e hijos. ¿Por qué? Porque es el nivel más cercano. Si el Señor dijera aborrece a tu primo, a tu suegra, aborrece a tu familiar que vive allá lejos, no tendría yo problema de hacerlo. Pero teniéndolo a las personas que tenemos cerca, por eso el Señor se toma la molestia en tener que especificar a quienes estaba refiriendo. Pero la connotación final del Señor Jesús es decir: hey,
Cristo siempre tiene que tener la prioridad sobre el amor de mi familia. Es decir, la línea es Dios, mi servicio a Él, mi familia y luego el ministerio. Si en un momento yo burlo ese parámetro, entonces debemos de tener o tenemos precisamente problemas. ¿Sabe por qué? Vea lo que dice ese inciso que está en pantalla. Jesús debe tener ¿qué cosa? Prioridad. ¿Dónde? En nuestras vidas. Lo que nos causa un impacto es la sentencia del Señor Jesucristo, que es lo que justamente acabamos de ver en el verso 26, ¿no? Y lo que acabamos de explicar y que ustedes han comentado precisamente. Es decir, el Señor sabe lo difícil que ha de ser el servirle a Dios. En otras palabras, ¿por qué el Señor inicia presentándome un cuadro como este? Porque el Señor quiere presentarnos el costo que significa. Va a llegar un momento en que cuando más busco a Dios, más problemas van a venir a mi vida. Y no es porque Dios esté empeñado en llenarnos de problemas, es porque Él necesita pulir nuestra vida. Y es porque Él necesita que nosotros estemos compenetrados en lo que Él precisamente desea para cada una de nuestras vidas. Es decir, el sentido es que nuestra lealtad a Dios debe ser ¿qué? Mucho más grande que la de nuestros familiares cercanos. ¿Cómo debe ser nuestra lealtad a Dios? Más grande que la de nuestros familiares cercanos. El tiempo avanza, voy a entrar en la segunda parte y final de la meditación, y tiene que ver ahora con seguir a Cristo. Tiene un costo. ¿Cuál era el primer punto que vimos a un inicio? El costo del discipulado. Ahora vamos a ver cuál es ese costo que tenemos que pagar para poder servirle a nuestro Señor Jesucristo. Para ser un discípulo de Cristo tengo que cumplir su mandato, aun cuando parezca que va a costarme a mi madre, esposa o mis hijos. Y lea conmigo el verso 27, porque este es fundamental para unir el párrafo 25 y 26 que acabamos de leer. El 27: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora nos pide, ¿qué nos está pidiendo el Señor? Llevar la cruz. ¿Sabe qué es la cruz? Es un instrumento de muerte, ¿no? Lucas escribe a los cristianos, los que saben precisamente lo que era cargar una cruz, y la persecución justamente ahí iniciaba, en ese momento. Es decir, cristianos estaban muriendo en cruces, y para la persona que espera ser un discípulo, las palabras de Jesús no parecían ser casuales en ese momento. Es decir, estaban relacionados con llevar la cruz de Cristo. Surge una pregunta en este versículo, en un tiempo donde hay fanáticos islámicos, ¿no? Aquellos que se ponen una bomba alrededor y van a un supermercado donde hay mucha gente y se hacen explotar. Y lo hacen por amor ¿a quién? A su Dios, pensando que así lo están agradando a Él. Es decir, ¿lo hacen voluntariamente? Sí, lo hacen voluntariamente. Lo hacen creyendo que Dios va a recompensar su martirio. Ahora, pero el hacerlo, lo que están dando es dando una mala imagen, ¿no? Porque están matando a más personas. Y aunque no es el punto, yo creo que esto ha dañado también mucho lo que tiene que ver con la religión. Ahora nos cuesta entender entonces realmente cuál es el grado para poder culminar. Pero Jesús exige algo diferente. ¿Y qué exige? Cargar la cruz, ¿no? El Señor dice, si tú no cargas mi cruz, ¿sí?, no puedes ser mi discípulo. Pero a diferencia de estas personas que se amarran una bomba y se hacen explotar, llevar la cruz de Cristo, mi hermano, nos pide no solamente llevarlo, sino el resultado de esa cruz que Jesús va a morir. ¿Por qué razón fue a morir? Según Juan 3:16, porque de tal manera me amó Dios. Yo cargo mi cruz por amor. ¿Por amor a quién? Por amor a Dios, ¿no? Y el Señor dice, por amor entonces, lleva mi cruz. Y el resultado de llevar la cruz es que tú tienes que tener amor. ¿Hacia quién?
hacia las demás personas que están conmigo. Es decir, el Señor me exige llevar mi cruz por amor, y el resultado de ese amor va a ser que yo tenga que amar a las personas que a mí me rodean. Es decir, el Señor no me exige ponerme una bomba, pero sí me exige que yo tenga que involucrarme y precisamente tener que sacrificarme por otros. ¿Recuerdan la parábola del amigo imprudente? 12 de la noche va a tocar a su amigo y le dice: hey amigo, ¿me puedes ayudar dándome comida? Porque tengo a un amigo que ha venido conmigo y no tengo que darle comer. Y dice: solo porque vienes a esta hora, eres mi amigo y me estás siendo imprudente porque mi sueño está en lo mejor, te voy a atender, pero solo por eso. Es decir, ¿qué está haciendo esta persona? Mostrándole un grado de amor y compromiso hacia esa persona. El Señor entonces nos exige algo parecido para nosotros. Es decir, no existe un discípulo a medias. En los términos de Cristo, o le das todo o no le das nada. En otras palabras, seguir a Cristo no es un asunto liviano. El discípulo debe de evaluar el costo de servir a su maestro. En otras palabras, ¿cuál es ese costo? Vea conmigo el verso 28. Y con esto vamos llegando a la parte final de nuestra enseñanza, de nuestro estudio de esta noche. Verso 28, porque ¿quién de vosotros, cualquiera, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Verso 29, no sea que después que hayas puesto el cimiento y no puedas acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Cuando alguien contaba que estaba renovando su casa, le dieron un presupuesto y el presupuesto era tal: pero te aconsejo que a ese presupuesto le agregues un 10 o un 20% por aquello de los imprevistos. Y dice que cuando él terminó de acabar no solamente el presupuesto que le habían dado, ese 10 o 20 que le agregó, tuvo que agregarle más, porque no alcanzó el presupuesto primario que precisamente le habían dado. Otra familia comenzó precisamente al mismo tiempo a construir su casa y precisamente hizo un cuarto aledaño, una ampliación, y resultó que el dinero fue insuficiente para poder terminar la obra. Si yo le pregunto a esas dos familias, ambas terminaron frustradas. Una porque no pudo concluirla en su debido tiempo y tuvo que esperar de un tiempo para poder juntar el dinero y terminarla, y la otra porque el presupuesto se incrementó. Un presupuesto que tal vez estaba destinado para algo más, tuvo que ser usado para terminar la casa. La metáfora es simple y es sencilla de parte de Dios en cuanto al ejemplo de la torre. ¿Qué me está diciendo el Señor? Primero, tienes que sentarte, y hay algo interesante acá, y es imperativo evaluar el costo de seguir a Cristo para no hacer un trabajo mediocre. El texto dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, y acá hay algo interesante, se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo necesario o lo que necesita para acabarla? Voy a adelantar los versos 29 y 30 porque me interesa esta parte final, y es el verbo sentarse. ¿Qué significa esa parte donde la persona va y se sienta? Implica tomarse el tiempo para hacer la decisión. Si literalmente el Señor me estuviera pidiendo hoy tomar una decisión sobre mi vida y tener que dejar muchas cosas, es decir, si hoy el Señor está diciendo: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Mis queridos, tengo una obra allá en lo lejano, necesito enviar un misionero. ¿Quién estaría dispuesto a ir? El Señor dice: ¿quién de ustedes no se sienta primero a calcular? Si tú has dicho al principio, recuerda, ¿quiénes de nosotros podemos decir que tenemos un compromiso con Dios? ¿Quiénes de nosotros podemos decir que sí estamos dispuestos a seguir a Dios? Dios dice: siéntate primero. ¿Por qué? ¿Qué me estaba diciendo el Señor ahí? Primero, siéntate. El verbo sentarse implica ¿qué cosa?
tomarse el tiempo para hacer la decisión. Debo de tomarme el tiempo y pensar realmente, ¿estoy sirviendo al Señor como debe de ser? ¿O necesito, como Lucas que escribe acá y teniendo que decir, hey, tenemos un problema? Y es que necesitamos darnos cuenta de nuestra realidad espiritual y de nuestro compromiso con el Señor Jesucristo. Una segunda palabra que destaca acá es interesante y es calcular, es evaluar, es postear, es hacer cuentas de lo que se tiene. Es decir, el verbo calcular me está diciendo, hey, tienes que tomar en cuenta las pruebas, los momentos difíciles y lo que ha de venir en esta vida. ¿Has empezado alguna vez a construir algo y lo dejamos sin concluir? Ejemplos: tal vez una carrera universitaria, un libro a medio leer, una dieta abandonada, un vehículo descompuesto, un ministerio a medias, un matrimonio destruido. Y usted le puede agregar algo ahí, lo que usted tenga inconcluso en su vida. ¿Sabe? Para la persona que empezó a edificar acá, el ejemplo es claro. Todo eso, dice, fue una vergüenza para quien lo empezó. ¿Por qué? Porque no calculó el costo de la obra final. Lo mismo sucede con el cristianismo. Es decir, ¿por qué hoy muchos abandonan el cristianismo? Porque no es lo que pensaron que resultaría. Es decir, el Señor está siendo claro acá. Por eso les decía, es decir, el Señor acá está poniendo en un rótulo grande el precio de seguirle a Él. ¿Cuál es ese precio de seguirle a Él? Es decir, primero decidimos seguir a Cristo solo si sabemos cuál es el precio a pagar acá, a cada una de nuestras vidas delante de Él. Y el Señor Jesucristo entonces nos invita a hacer un análisis en nuestra vida. Mi querido hermano, no con ello el Señor intenta en nosotros confundirnos, hacernos o pedirnos algo que nosotros no podamos hacer, pero a más grado, a más trabajo, más compromiso y más recompensa. Recuerda la parábola del talento, ¿no? Al que tenía 2 se le asignaron otros 2, al que tenía 3 se le fueron asignados otros 3. Es decir, el Señor, conforme a la medida que cada uno nos ha dado, esa misma la va a ir multiplicando. Él desea entonces que nosotros tengamos un compromiso de trabajo delante de Él. En otras palabras, y concluyendo esta noche, mi querido hermano, la Biblia es claro conmigo cuando me exige, hay un costo de seguir a Cristo. Nadie ha dicho que es fácil el camino. Es un camino de renunciamiento, una fuerza extra por Dios. ¿Cuántos estamos dispuestos, mi querido hermano, a hacer un balance de nuestra vida realmente si estamos cumpliendo? Jesús nos avisa que el precio es alto. Desde el principio, desde un inicio, ninguno que poniendo su mano sobre el arado mire para atrás, que dice él, es apto para el reino de los cielos. Mi querido hermano, ¿cómo hacemos para comprometernos con Dios? ¿Cómo hacemos para saber que realmente estamos dispuestos a pagar el costo que hoy el Señor nos ha dicho? ¿Cómo empieza el versículo 25 en el subtítulo que Reina Valera le da a este fragmento de la palabra de Dios? Lo que cuesta seguir a Cristo. Si yo tuviera que darles el tiempo a cada uno de ustedes, cada uno experimentaría. Y sabe, llevar la cruz de Cristo, mi querido hermano, no es el hijo que está en desobediencia. El llevar la cruz de Cristo no es el jefe que me hace la vida imposible en el trabajo. Llevar la cruz de Cristo no es esa deuda que yo no estoy pagando. Llevar la cruz de Cristo no es el vecino que me hace caras en mi colonia. Llevar la cruz de Cristo representa el que tengamos que negarnos a nosotros mismos, el decirle, Señor, aquí estoy para el servicio tuyo. Si yo tuviera que decirles el nivel de compromiso que muchos han adquirido en la Biblia, hay ejemplos grandes, pero creo que no se trata de tener que encontrar y tener que elevar en un altar a aquellas personas. Yo creo que yo mismo tendría que en esta hora decirme, ¿estoy llevando la cruz de Cristo?
¿Estoy cumpliendo? ¿Es fácil el camino o es difícil? El Señor promete que inclusive habrán momentos en los cuales hemos de poner una decisión, entrever ese compromiso con Dios. Pero Dios dice, si tú has puesto tu mano sobre el arado, hey, sigamos caminando juntos. ¿Qué quería el Señor dejarles claro acá a esa multitud? Quería dejarles claro, mi querido hermano, que tal vez acá en esta tierra no alcancemos a obtener las recompensas que Dios quisiera, nosotros quisiéramos que Dios nos diera, pero algo es claro el Señor Jesucristo al decirnos que el resultado final es que el que deja padre y madre dice que ha de recibir mucho más. ¿Y sabe cuál es ese premio? Es el que va a venir en el siglo venidero, es decir, la vida eterna, cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Solo imagínese el cuadro, mi querido hermano, cuando estemos allá en el cielo y Él nos está diciendo, bienvenido, haga un rótulo grande ahí y esté su nombre ahí con letras grandes, con letras de oro, y diciéndole bienvenido al cielo, y entra. Y aquí está tu corona porque hiciste esto. Aquí está la habitación, porque dice Lucas más adelante, muchas moradas hay. Si así no fuera, no los hubiera dicho. Voy pues, ¿quién está diciendo? Jesús, a preparar moradas, y está en plural, está diciendo que hay muchas. ¿Cuántas? No lo sé, pero el Señor promete que ahí están para cada uno de nosotros. La próxima semana nos tendrá la conclusión de este episodio, y no será mucho menos exigente la metáfora que utilizará Dios para podernos hablar el próximo miércoles, y es precisamente la parábola del rey que va a la guerra. Ahí está la cita bíblica, usted puede adelantar en casa leyendo para que usted la próxima semana venga ya contextualizado sobre lo que ha de darnos Dios a través de su palabra en los últimos versos del 31 al 35, donde precisamente termina el Señor Jesucristo reforzándonos y diciéndonos el precio que tenemos que pagar por servirle a nuestro Dios. Antes de orar y darle gracias a Dios y pedirle que Él nos siga ayudando, porque creo que como cristianos tenemos que aprender a tener claro que el Señor exige mucho de mí y de cada uno de nosotros. ¿Alguien quisiera agregar algo antes de orar y darle gracias a Dios esta noche, para decirle al Señor que nuestro compromiso ahí está con Él? Y el Señor no juzga, no tilda, al contrario, si alguno quiere venir, es decir, la invitación es abierta para que cada uno de ustedes lo busque al Señor. Ese es nuestro Dios, que siempre nos da la oportunidad